¿Lo tenemos? Bien. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: «¿Quién, pues, podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo: «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros». Amén. Aunque he leído hasta el versículo 31, el mensaje se enfocará solamente hasta el versículo 27. Entonces, Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». La afirmación que Jesús hace es bien sorprendente. ¿Qué tienen que ver las riquezas con el reino de Dios? Porque es una pega para entrar en el reino de Dios las riquezas. Y es muy probable que versículos como este, mal interpretados y sacados fuera de contexto, fueron una de las explicaciones de la enseñanza sobre la pobreza como bendición, entre comillas, en las religiones cristianas tradicionales. De ahí los votos de pobreza y lo demás. Es decir, lo que ellos enseñan es que ser cristiano y rico al mismo tiempo es prácticamente incompatible. Otros versículos parecen enseñar lo mismo, como por ejemplo Mateo 5:3. «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Por supuesto, los que invocan ese versículo saltan la expresión pobres en espíritu, no económicamente. El Señor Jesucristo dijo: «Bienaventurados los pobres en el espíritu», no los pobres económicamente. También 1 Corintios 1:26 dice: «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles». Y también al citar este versículo, ignoran, entre comillas, que la palabra muchos aparece 3 veces. Te dirán que los pobres son llamados a seguir a Cristo. Y no negamos que entre los cristianos auténticos no hay muchos sabios según la carne, como dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero tampoco afirmamos que no hay ninguno, porque la palabra no elimina la posibilidad, sino que dice que no sois muchos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, no dice que no sois ninguno. Muchos y ninguno no es lo mismo. Algunos sabios, algunos poderosos y nobles hay entre cristianos. No muchos, pero sí algunos. Santiago 2:5 parece un poco más incisivo. «Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?» Este versículo parece indiscutible, porque dice que ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Y en esta parte pues ya no podemos decir que se refiere a pobres en el espíritu, sino a pobres económicamente, porque el contexto, si leemos los versículos anteriores y los versículos posteriores, nos da
claramente entender que se refiere a pobres económicamente. Pero, si prestamos atención a cómo escribe Santiago, si prestamos atención a su estilo literario, que es una epístola de sabiduría, como si fuera un libro de proverbios del Nuevo Testamento, y si prestamos atención al versículo anterior y luego el versículo 5 y posteriormente los siguientes, entendemos que Santiago usa un juego de palabras, que es típico en los libros de sabiduría. Y de ahí entendemos que lo que está enseñando Santiago es con respecto a que no se haga acepción de personas que visitan la iglesia local por el nivel de sus riquezas. Y Santiago empieza a hablar de no hacer acepción entre pobres y ricos económicamente, pero luego continúa hablando de ricos espiritualmente, ricos en la fe y herederos del reino de Dios. Otra verdad bíblica en general es que no solamente de entre los pobres ha escogido Dios para salvación, sino también de entre los ricos y nobles. Es cierto que no muchos, como leímos en 1 Corintios, pero entre los salvos encontramos a uno como Abraham, riquísimo en gran manera, Job, el varón más proeminente del Oriente en su tiempo, David, Salomón, Naamán el sirio, Marta, María y Lázaro, José de Arimatea, Nicodemo, Zaqueo, Juan Marcos, Filemón, etc. Si no sabéis estos nombres, arrepentíos y leed más la Biblia. El catolicismo y ortodoxismo enseñan que es prácticamente imposible llegar a ser rico sin engaño, robo y usura. Y tristemente esto es cierto en muchos casos, pero no en todos. Las religiones católica y ortodoxa enseñan que las riquezas son malas y aplican esta enseñanza para el creyente común. Pero, ¿por qué no la aplican también para su religión? Si las riquezas son malas y hay que hacer un voto de pobreza, ¿por qué esas religiones no lo han hecho también a nivel de religión y solamente lo aplican al nivel del creyente? La Iglesia Católica es una de las instituciones más ricas del planeta, por no decir incluso la más rica. Y la ortodoxa, si se hubiera mantenido unida a nivel mundial, como los católicos, si no fuera dividida a nivel nacional, como habría estado muy cerca del nivel económico de la Iglesia Católica. Para ellos también es válido que llegaron a ser ricos hasta ser potencias mundiales con los mismos medios, con los mismos métodos, engaño, robo y usura. Mi opinión es que sí. Vosotros ya pensáis lo que consideráis. Yo creo que sí. Han llegado a ser tan ricos usando robo, engaño y usura. Engañando a los fieles. Pero bueno, vamos a volver a lo nuestro. ¿Por qué y cuándo dijo Jesús cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿A quién y cuándo se lo dijo? Para eso leeremos sobre el encuentro entre Jesús y el joven rico, pero lo haremos esta vez en el texto paralelo de Mateo, el contexto cercano, porque ahí hay unos detalles que Marcos lo escapa. Así que os invito, por favor, que busquéis Mateo capítulo 19 y leeremos del 16 al 22. Mateo 19, del 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme.
Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Al volver a leer la narrativa del encuentro entre Jesús y el joven rico, probablemente nos hemos acordado del sermón del domingo anterior, cuando nuestro pastor nos habló de esto. Pero si no lo recordáis muy bien, yo haré un resumen de algunas partes de esto, no todo. El domingo anterior escuchamos, como fruto de una buena teología bíblica y una buena exégesis del texto bíblico, bueno, hoy al pastor se le hacen muchos piropos. ¿Sí? Una buena teología bíblica y una buena exégesis del texto bíblico, el pastor nos dijo la verdad de que ese joven rico, influyente y moralista, estaba honestamente engañado en su moralidad. Tengo que confesar que estoy muy agradecido con Dios por cómo nos está pastoreando y enseñando a través de nuestro pastor. Como parte del estudio preparativo de mi sermón, he escuchado esta semana unos 10 sermones de YouTube del pasaje de joven rico, de varias líneas teológicas y también en varios idiomas. Casi todos los predicadores que escuché decían que como Cristo no contradijo a ese joven, cuando el joven afirmó, todo esto lo he guardado desde mi juventud, casi todos coincidían que el joven dijo la verdad, que sí, él había guardado los mandamientos, todos los mandamientos, desde su juventud. Otros afirmaban que si los había guardado desde su juventud, que sí los había guardado desde su juventud, pero quizá en su niñez había hecho alguna travesura. Pero bueno, travesuras de niños, esto ya pasan por alto. Y repito, gloria doy al Señor por nuestro pastor que con buen criterio y conocimiento bíblico nos manifestó que era imposible que el joven rico haya guardado los mandamientos. Por la simple razón de que no hay nadie quien puede guardarlos. La ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es el reflejo del carácter moral de Dios, pero el hombre en su estado natural, muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo podría obedecer a una ley que es santa, justa y buena? Imposible. Otros predicadores no consideraban que el joven rico había cumplido los mandamientos de Dios y para demostrarlo recordaban la enseñanza de nuestro Señor en el Sermón del Monte, del Mateo 5 en adelante. Pero la diferencia entre ellos y nuestro pastor fue que estos vinieron con una idea absurda de que en el Sermón del Monte de Mateo 5 en adelante, Jesús elevó el estándar moral de la ley de Dios. Supongo que lo habéis oído, algunos de vosotros, o quizá todos. Ellos afirmaban que quizá el joven rico había cumplido la ley de Dios dada en el monte Sinaí, la ley que tenía que ver con la manifestación exterior, pero no había cumplido la ley en su estándar elevado por Cristo en el Sermón del Monte, es decir, la ley en su manifestación interior, a nivel de mente y corazón. Estos hermanos, explico enseguida un poco más detallado este asunto. Estos hermanos afirmaban que realmente cuando Jesús dio la enseñanza de Mateo 5 en adelante, él elevó el estándar moral de la ley dada por Dios a Moisés cuando dijo, por ejemplo, esto no lo tengo en diapositiva, perdón. Si lo queréis buscar es Mateo 5, 21, 22. Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el mismo Sermón del Monte,
Jesús dijo también en los versículos 27 al 30, en el mismo capítulo, 27 al 30, dijo así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pregunta: ¿quién había dicho anteriormente no cometerás adulterio o no matarás? ¿Quién había dicho eso? Dios. Jesús, ¿cómo te atreves en el Sermón del Monte decir: oísteis que Dios dijo, no hagáis esto, pero yo os digo? ¿Cómo te atreves? Algunos dicen, no, es que Jesús elevó el estándar moral de Dios. Pero ¿cómo se puede elevar algo que es perfecto? La ley moral de Dios es la manifestación moral de Dios mismo. Es perfecta, santa. Tenemos varios versículos. Me han quitado. Gracias. Tengo dos versículos que nos dice que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, en Romanos 7:12. Y en Salmos 19, 7 y 8, leemos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios, de Jehová, es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si los 10 mandamientos son el reflejo del carácter moral de Dios bueno y eterno, ¿cómo puede mejorarse? Si el decálogo es perfecto, ¿cómo puede elevarse su estándar? No puede. Simplemente Jesús interpretó la ley de Dios, los mandamientos. Los judíos se habían quedado solamente con la forma exterior de los mandamientos, pero Jesús les explica, no se trata solamente de un cumplimiento exterior, sino que eso tiene que ir al nivel de corazón, voluntad, mente, etcétera, etcétera. Y si esos predicadores que afirman que Jesús elevó el estándar de la ley moral de Dios habían recordado esa doctrina básica con respecto a la ley, no habían dicho disparates. La ley es perfecta, no se puede mejorar. Para no alargar demasiado esta introducción y el recordatorio de algunas partes, porque todavía no he entrado en el mensaje de hoy, para no alargarlo demasiado, concluyo afirmando que el joven rico no había cumplido los mandamientos así como pretendía. No creo que ese joven era hipócrita, sino sincero, pero sinceramente equivocado. Y afirmo esto porque Cristo a los hipócritas solía enfrentarlos públicamente y llamarlos hipócritas en la cara, como lo hacía con los fariseos, saduceos, escribas, etc. Pero al joven no lo enfrentó. Y como tercero, quisiera que recordemos la razón por la cual este muchacho se presentó delante del Señor. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven creía que él podía ganarse la vida eterna por las buenas obras que él podría hacer. Se creía muy moral y religioso, obediente de los mandamientos de Dios, pero lo que él creía con respecto a sí mismo difería enormemente de la realidad. Otra prueba la encontramos en lo que Jesús le dice en Mateo 19, 21, cuando el Señor dice: si quieres ser perfecto, él buscaba ser perfecto en obediencia, si quieres ser perfecto. Y en el mismo versículo Jesús le demuestra que la opinión que el joven rico tenía sobre sí mismo no era real, porque Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda
vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Por qué le dijo eso? Para demostrarle que no cumple los mandamientos. Al no poder cumplir con estos mandamientos de Jesús, el joven demostró que él no amaba a su prójimo como a sí mismo. El resumen de los 6 postreros mandamientos del Decálogo. Y también demostró que no amaba a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, que es el resumen de los primeros 4 mandamientos. De palabra, reconocía a Cristo como Dios. Lo reconoció como el buen maestro. Ese título no se le daba a los maestros habituales. Se le arrodilló correctamente. De palabra y de apariencia lo reconoció y lo trató a Jesús como Dios, pero no le obedeció como Dios. Y es en estas circunstancias que el Señor Jesucristo se dirige a los discípulos y le dicen, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron grandemente al oír estas palabras, porque toda la vida habían escuchado de los líderes religiosos que las riquezas materiales y el éxito en la sociedad, en la vida de una persona, eran la prueba de una vida piadosa, de una vida agradable a Dios. Ellos creían que si uno era rico e influyente, era porque Dios lo estaba bendiciendo por estar complacido con él, porque Dios aprobaba la vida de piedad de esa persona. Prosperan tus bienes y tu influencia. Es por ser temeroso de Dios. Esa era la mentalidad. Es por llevar una vida agradable delante de Dios. Pero Jesús les dijo lo contrario de lo que ellos creían. Al ver su asombro, Jesús les aclara su afirmación. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús, ahora sí que nos lo has aclarado, que ya no entendemos nada. A ver, nosotros creemos que las riquezas y la influencia, el éxito en la vida, es una evidencia de que esa persona anda bien delante de Dios. Y tú nos dices que el que confía en las riquezas, que eran la evidencia para ellos de obedecer a Dios, de ninguna manera va a entrar en el reino de Dios. A ver, entonces, si no confiamos en las evidencias de Dios, como ellos lo percibían, entonces ¿en qué confiar? Los discípulos no entendieron la aclaración del maestro y se quedaron aún más más asombrados. ¿Y por qué no entendieron? Cuando el Señor dijo cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Por qué pensaban eso? Las riquezas y el prestigio son las evidencias de que Dios se complace en la vida de uno. Son las evidencias de una vida piadosa, agradable a Dios. ¿Por qué no debemos confiar en las riquezas como cuando son lo que son? Porque ¿por qué dice Jesús que es muy difícil para uno que confía en las evidencias de una vida piadosa entrar en el reino de Dios? Son las evidencias que el Señor ha dado, ¿no? Así nos han enseñado los maestros toda la vida. No podrían salir de su asombro. Para ellos, lo que Jesús decía no tenía ningún sentido. Pero la explicación era muy simple. Lo que la cultura judía y sus rabinos les habían enseñado era falso. Las riquezas y el éxito no eran una confirmación de una vida piadosa, agradable a Dios, simplemente. Había hombres piadosos que prosperaban, pero había también impíos que prosperaban. Había hombres piadosos de influencia, pero había también impíos de influencia. Y esto ha sido así desde la caída en el pecado y desde que el hombre se ha multiplicado sobre la faz de la tierra.
Siempre ha sido así. Tanto impíos como creyentes son prósperos, son de influencia o son pobres y de poca influencia. Tanto de una categoría como de la otra económicamente. La Biblia, la historia y la experiencia dan testimonio que es así. Pero los discípulos se quedaron con lo que les había enseñado su cultura y sus rabinos en las sinagogas antes de ser discípulos de Cristo. Y por eso no podían salir de su asombro. Si habían entendido lo que Jesús les estaba enseñando, eso era la clave para ellos, y lo es también para nosotros hoy. Si lo que entendemos a través de la exposición de la palabra de Dios es diferente a lo que nos han enseñado en nuestras familias, en nuestras culturas, cada uno del país y provincia de origen, incluso en nuestras iglesias de donde venimos cada uno, si lo que entendemos a través de la exposición de la palabra de Dios es diferente a lo que nos han enseñado, debe prevalecer lo que entendemos de la exposición de la palabra de Dios. Sí, pero es que toda la vida me lo han dicho así. Sí, pero ahora se te está explicando con la Biblia que no es así, que es diferente. Rinde tu voluntad ante la palabra de Dios. Hermanos, sé que algunas veces cuesta aceptar que lo que nos han enseñado no es del todo cierto, y lo sé por experiencia. Ciertas verdades me han costado mucho rendirme ante ellas. Pero repito, si lo que entendemos en la exposición de la palabra de Dios no espiritualizaciones, no alegorías, no testimonios personales, me refiero a la exposición de la palabra de Dios. Cuando alguien abre la palabra y te lee literalmente y te dice, mira, esto es lo que dice aquí. Exposición de la palabra, no espiritualizaciones y testimonios y alegorías, sino la exposición pura de la palabra de Dios. Si esa es diferente a lo que tú has creído toda tu vida, ríndete ante la exposición de la palabra de Dios. En nuestro texto y en nuestro estudio, los discípulos estaban asombrados de las afirmaciones de Jesús. No podrían aceptar cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y el Señor siguió, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Un camello por el ojo de una aguja. Muchos predicadores tienen esta misma dificultad de aceptar esa realidad. Y de los que he escuchado en esta semana, y no solamente en esta semana, sino en los años anteriores, y también de lo que he leído, muchos de ellos venían con el contraargumento de que Jesús no quiso decir lo que parece haber dicho. Estos afirman que en la ciudad de Jerusalén había una puerta muy pequeña en el muro de la ciudad y que por esa puerta pequeña podrían entrar en la ciudad de Jerusalén aquellas personas que, por la razón que sea, se habían quedado fuera durante la noche, después de que se habían cerrado las puertas grandes de la entrada a la ciudad, las entradas oficiales. Y ellos dicen que por esa puerta no cabía una persona cargando cosas. Menos cabía un animal de carga, y mucho menos un camello, que era el animal más grande que los judíos conocían, con el cual estaban habituados. También habían conocido elefantes, pero con el cual estaban habituados era el camello, el animal más grande. Ellos dicen que para que un camello pueda pasar por esa puerta tenía que quitarle la carga, el camello arrodillarse y prácticamente arrastrarse para poder pasar por esa puerta. Y esa puerta se llamaba el ojo de la aguja. La explicación es muy bonita y emocionante. Se puede espiritualizar de manera muy bonita y sentimental, como que por la puerta estrecha, por el ojo de la aguja, solo se puede pasar sin cargas y de rodillas. ¡Qué bonito!
El asunto es que no existía ninguna puerta con el nombre del ojo de la aguja. Es una leyenda. No hay ninguna prueba, ni histórica, ni arqueológica, ni tradicional, que hable de la existencia de una puerta de estas características y con este nombre. Es literalmente una invención. Suena bonito, pero no existe y no ha existido. Los discípulos, en su asombro por lo que habían oído, solo pudieron preguntar. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos no entendieron que era difícil entrar con un camello cargado por una puerta pequeña en el muro de Jerusalén, una puerta con el nombre de el ojo de la aguja, pero que con algo de esfuerzo se podría conseguir. Los discípulos entendieron lo que Jesús les había dicho, que trataba de algo imposible de realizarse. Ellos entendieron literalmente lo que Jesús dijo. Un rico podría salvarse cuando un camello podía pasar por el ojo de una aguja. Literalmente. O si lo preferís en romano, cuando volarán los cerdos. Ahí es cuando un rico se salvará. Sugel Michelin dijo que esa expresión, cuando un camello pase por el ojo de una aguja, era la expresión coloquial, la expresión de pueblo, para referirse a algo imposible. No ha habido ninguna puerta pequeña que con mucho esfuerzo y dificultad al final se podía pasar. No, era imposible. Los discípulos tampoco entendieron que Jesús hablaba de algo muy difícil, ni de algo casi imposible, sino que ellos entendieron que el Maestro les hablaba de una posibilidad realmente imposible, porque preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Si los ricos que nosotros pensábamos que son los más cercanos al reino de Dios, a la voluntad de Dios, no se pueden salvar, entonces ¿quién? Además, la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos fue tan evidente que solo si uno no quiere entenderlo no entiende. ¿Qué les dijo Jesús? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es muy difícil, imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No difícil, no muy difícil, ni siquiera extremadamente difícil o casi imposible, no, sino para los hombres es imposible. ¿Y por qué es imposible para los hombres? Bueno, os lo explico. Hay solo dos posibilidades de que una persona puede ser salva. Paciencia, no me tiréis piedras. Dos posibilidades para que una persona puede ser salva. Solo hay dos posibilidades para que uno consiga la vida eterna. Lo que el joven rico deseaba, ¿no? El joven rico buscaba la vida eterna. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Me miran raro algunos hermanos. Como dos posibilidades, como dos caminos. Me quieren tirar piedras, pero la Constitución española no les permite. Me alegro que estamos en España. De momento, sí. Sí, hay dos caminos de salvación. Uno es la obediencia perfecta a todos y cada uno de los mandamientos de Dios desde el momento de la concepción y hasta la muerte. Si alguien cumple perfectamente toda la ley de Dios durante toda su vida, será salvo. Porque Dios no tendrá por impío al inocente. Pero esto nadie lo puede cumplir jamás. Sino solamente nuestro bendito Señor Jesucristo. Él sí cumplió perfectamente en todo momento de su vida todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Pero ningún ser humano puede cumplirlo. Ningún ser humano puede cumplir la de Dios. Ningún ser humano no puede cumplir la ley de Dios. No pueden cumplir los 10 mandamientos. No pueden cumplir 9. No pueden cumplir 8. No pueden cumplir ninguno. Porque la ley de Dios es perfecta y santa, mientras nosotros somos débiles y pecadores.
Por eso, porque los hombres son débiles y pecadores, por eso para los hombres es imposible que se salven. Y por eso necesitamos con desesperación el segundo camino de salvación, que en realidad es el único camino que lleva al Padre. La gracia de Dios manifestada en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Cristo tomó sobre él nuestros pecados e hizo expiación por nosotros. Es decir, fue nuestro sustituto en aquella cruz, donde su Padre derramó su ira santa y perfecta sobre él. Toda la ira de que pecadores como tú y como yo, toda la ira de Dios, toda la ira que tú y yo merecemos que derrame sobre nosotros, la derramó sobre su Hijo amado. Y nuestro bendito Señor Jesucristo tomó la copa de la ira de Dios y la bebió hasta la última gota. Y así fue el sustituto. Así hizo la expiación de todos los pecados de su pueblo. Este es el segundo camino de salvación, que en realidad es el único camino de salvación. Porque por buenas obras y obediencia nadie se puede salvar. Este es el verdadero camino de salvación. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, otorgada en abundancia a todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Y si el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, acércate a Dios confiadamente. Y confiésale tus pecados y cree en su Hijo amado. Y si tienes alguna duda y no estás seguro de si has entendido bien alguna de las cosas que dije, al final del culto acércate al pastor o acércate a mí o a alguno de los líderes con cual más confianza tienes y plantéale tu duda. Pero lo esencial que necesitas recordar es que tú eres pecador y que Cristo es el único camino de salvación auténtico, porque Él tomó tus pecados en la cruz. Cristo recibió tu castigo, el santo castigo de Dios que tú y yo merecíamos. Cristo lo cargó sobre Él como el verdadero y supremo sumo sacerdote. E hizo expiación delante de Dios por nosotros. He nombrado la imagen del sumo sacerdote porque he recordado que en la vestimenta del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, este llevaba 2 piedras de ónice en las umbreras del efod, y en cada piedra llevaba grabados 6 nombres de los tribus de Israel. 6 nombres en un hombro y 6 nombres en otro hombro. Los llevaba sobre sus 2 hombros por memorial cuando entraba en el santuario de Dios. Asimismo, el sumo sacerdote tenía que vestir un pectoral llamado el pectoral del juicio. Y en ese pectoral llevaba 12 piedras. Piedras de esmeralda, zafiro, diamante, topacio y otras piedras raras de gran precio. Y en cada piedra estaba grabado un nombre de los 12 tribus de Israel. ¿Para qué? Y llevará a Aarón, lo que es en negro es mi explicación, el primer sumo sacerdote de Israel, imagen del verdadero y supremo sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entrará en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Pecadores como tú y como yo estamos en los hombros de Cristo en la cruz cuando cargó nuestros pecados. Pecadores como tú y como yo estamos en el corazón de Cristo, por cuanto nos amó y no escatimó ni su propia vida, sino que voluntariamente se entregó por nosotros para recibir nuestro castigo y para ser Él nuestra justicia. Porque no solamente nos quitó nuestro pecado, sino que nos entregó su justicia. Justicia perfecta. Él, el único que pudo obedecer perfectamente todos y cada uno de los mandamientos de Dios, cuando nos quitó nuestro pecado en la cruz, nos entregó también su justicia perfecta. Porque nos unió con Él eternamente. Porque nos tiene en su corazón, en el santuario celestial, y nos tiene en sus hombros, donde intercede por nosotros. Por memorial delante de Jehová, continuamente. ¿Para cuánto tiempo? Continuamente. El versículo 30
dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, también la traducción de Urim y Tumim, luz y perfección. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, el sumo sacerdote, que es la imagen de Cristo, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Por eso, cuando los discípulos preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Aunque la respuesta empezó con, para los hombres es imposible, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo continuó la contestación con, mas para Dios no, porque para Dios todo es posible. ¿Y por qué es posible? Porque Cristo cargó con mi pecado y con el tuyo. Para Dios, tu salvación y mi salvación es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y son posibles porque Él las cumplió en mi lugar y en tu lugar. ¿Qué podemos hacer y decir a todo esto? Elevar la copa de salvación, reconocer que la salvación es de Jehová nuestro Dios y Señor, postrarnos en profunda admiración y adoración, seguir confesando nuestros pecados, nuestras faltas y debilidades con las que tropezamos tristemente cada día, y humillarnos delante de nuestro Dios, amarlo y servirlo, porque digno es el de alabanza y gloria y honor por los siglos de los siglos. El tiempo no me ha permitido seguir avanzando, pero creo que para hoy es suficiente. Que nuestro Dios nos bendiga con su palabra, que penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra voluntad, en nuestra boca, en nuestras manos, en nuestros pies, para que con todo lo glorifiquemos a Él. Amén. Pastor.